Hermano Rigo, le decía una vez más que gracias por haber hecho esta biografía del hermano Otto, esa remembranza de ese gran movimiento que fue el IM. Yo fui partícipe al principio, yo estaba muy joven cuando yo llegué por primera vez a la iglesia central en Guatemala. Siempre tuve el deseo desde mi conversión conocer al hermano Otto. Para mí fue una gran bendición ser participante de eso. Pero ahorita que usted estaba hablando de todo esto, yo creo que muchos de los teleoyentes que tenemos y este programa se pasa a nivel mundial, está mucha gente regada que conoce el movimiento Elim. Les mandamos un saludo a España, a Barcelona, que me pidieron de favor que los saludara. No sabían que usted iba a estar aquí, pero también ahí hay hermanos que le conocen. Y para nosotros es un agrado tenerlo aquí. ¿Y quién más que pueda hacer una redacción de todo esto que pasó en este movimiento? Esto tiene una envergadura celestial, pero tan tremenda. Y yo, cuando fui a este templo, a la iglesia central, al auditorio, conocí la pequeña iglesia donde empezaron, pero no estuve nunca ahí, solo de paso. Pero ya cuando llegué ahí, lo que usted estaba relatando, a mí me conmovió, porque vi cosas que para mí no eran, pues no eran cosas comunes, cosas sobrenaturales. Conocí realmente la palabra revelada. Yo no conozco otros movimientos, conozco otros movimientos porque estudié en la Universidad de Teología, Escatología. Yo nací en el IN, yo crecí en el IN, fue formado en el IN. No conozco otro movimiento tan cerca y familiar como este, pero ahorita que usted comentaba todo eso, todo su caminar en este movimiento, las etapas que usted vivía, una de las cosas que a nosotros siempre nos ha interesado es saber, usted estuvo a los pies del hermano Otto, salió, yo me recuerdo de muchas anécdotas que contó cuando usted salía con él, cuando tuvieron aquel encuentro con estas potestades y cosas, experiencias. Pero una de las cosas es, el hermano Otto tenía palabra revelada, es obvio, porque hasta el día de hoy sabemos que esos fundamentos son inmovibles. Y que eso es lo que ha hecho este crecimiento, como dijeron ustedes en el retiro, es la palmera que está surgiendo otra vez y que se está volviendo muy frondoso otra vez, creciendo y fortaleciéndose más. El hermano Otto, cuando hablaba cosas reveladas, usted dijo que usted conoció o llegó a conocer a un verdadero apóstol con palabra revelada de parte del cielo. ¿A usted qué opinión le merece estar viendo ahora? Muchos, y desafortunadamente son hasta personas o ministros que salieron de este mismo crecimiento, de este mismo, que de aquí de alguna manera se desglosaron, y hay otros movimientos que dicen que también tienen apóstol y pues también desafortunadamente siempre dice que ellos tienen la verdad. Bueno, hermano, como lo dije, para mí fue un gran privilegio, un gran honor, 35 años a los pies de un genuino apóstol, me da olfato para saber quién es y quién no es. Lamentablemente se ha degenerado el nombre del ministerio apostólico. Y también viene atrás, lamentablemente, el ministerio profético. Pero en el IM tuve la oportunidad de conocer al verdadero apóstol y verdaderos profetas. Y me duele que lo hayan utilizado, el nombre lo estén utilizando para cualquier cosa, menos para predicar la esencia del evangelio, que es salvación y santidad. O sea, el evangelio fue dejado para que la gente se salvara y para que la gente se consagrara para agradar a Dios. Todo lo demás es basura. Y entonces, ahora al ver todos los movimientos, pues da tristeza cómo engañan a la gente. Pero la gente no tiene alternativa porque no tiene otra cosa que ver y que oír, lamentablemente, hablando en términos masivos. Recuerdo algo que allá era algo que me impactó también, porque déjeme decirlo, yo vi cómo fue el desarrollo del ministerio del apóstol Ríos. Primero, me acuerdo su función, tuvo funciones evangelísticas cuando la gente aceptaba. Luego yo recuerdo las funciones pastorales. De ahí vi cuando él, digamos, lo coronaron apóstol, o sea, el llamamiento de Dios.
Él no quería, se resistía, pero se negaba al llamado. Se negaba, pero al final Dios terminó convenciendo de lo que era apóstol. Entonces, originalmente fue el crecimiento interno de la iglesia, pero cuando lo nombran apóstol, porque lo nombraron del cielo y lo reconocieron en la tierra. Amén. O sea, el nombramiento El viene del orden de cielo, Dios. pero el reconocimiento es en la tierra. Yo estuve cuando reconocieron eso, los pasos que hicieron para reconocerlo. Fui testigo de eso. Pero entonces ya como apóstol, el crecimiento y la expresión no solo siguió adentro, pero se empezó a dar con la cantidad de iglesias que empezó a cubrir. Y recuerdo que como se transmitía por radio, ocurrieron cosas que llamaban la atención, bueno, impactaban, más que llamaban la atención. Llegaba un grupo de personas, de hermanos del interior, unos 5 hermanos, a veces 10, y queríamos hablar con el pastor o con el dirigente, y que iban, por ejemplo, de Quichén, de Huehue, de Zacapa, pero se metaban de varios lugares de allá. Y él les daba audiencia y mandaban encargados de misioneros. Pero venían ellos y decían, queremos que nos manden un pastor, porque tenemos 40, 50 personas y ya necesitamos un pastor. Bueno, dijo, y ahorita ¿quién nos dirige? Pues nosotros somos los ancianos. ¿Y cómo se formó? Pues decían ellos, pues fíjese que nosotros veníamos y hacíamos nuestro culto a las 8:30 de la noche, ya entraba a la radio con el mensaje del doctor Ríos. Entonces el culto empezaba a las 7:30, teníamos 1 hora para la alabanza y todo eso, y a las 8:30 le entraba. Eso era ley. Nosotros que estábamos ahí teníamos que respetar eso. Pero me llamó la atención que vienen ellos y dicen, pues agarramos nuestra guitarra, cantamos coros de 7:30 a 8:30, y cuando llegamos a 8:30 prendemos la radio. Con la radio, sí. Y escuchamos el mensaje. O sea, escuchaban el mensaje, el predicador era el doctor Ríos por la radio. Y así iba creciendo el grupo hasta llegar a 50. Entonces, cuando me enteré de eso, dije, no cabe duda que cuando Dios opera, ¿verdad? Eso pasó ahí. La radio empezó a llegar a Centroamérica, pasó en Centroamérica. O sea, casi podemos decir algo milagroso. ¿Y ustedes cómo se enteraron esto? Por la radio, decían. Tenemos 6 meses de estarnos reuniendo, cantamos 1 hora, de ahí ponemos la radio, escuchamos el mensaje, y la gente acepta, y pasaban los ancianos a orar por los que aceptaban, ¿no? Entonces tuvo un crecimiento, ya las iglesias empezaron a llegar una tras otra que los cubriera. Pero claro, sería honesto pensar en que todo esto fue un camino asfaltado. No es cierto. Todo el camino que él tuvo que recoger fue abrir camino. Sí. O sea, y el abrir camino no es fácil, no es camino asfaltado. Él tenía que abrir camino. Cuando empezó con lo de los dones del Espíritu Santo, que era el diablo hablando a través de las lenguas, mensaje de lenguas con interpretación, y después todo el mundo mensaje de lenguas con interpretación. De ahí empezó con la alabanza restaurada. Ponía solo a un director de cultos, pero después ya puso un director de cultos con sus ayudas que le dan a dirigir. Y que eso parece espectáculo del mundo y que no sé qué, ahora todo el mundo lo hace. Increíble, ¿va? De ahí empezó con el apostolado, y que no hay apóstoles, solo los 12 apóstoles del Cordero, y va a apedrear y todo, y él con la revelación que le daba, demostrando que habían habido más de 12 apóstoles. Decía, si no hubieron solo 12, por ejemplo, estuvo Pablo, estuvo Bernabé, y empezaba a mencionarlos. Entonces decía, esos no eran del Cordero, porque ya Jesús se había ido a la tierra, resucitado, y se había ido a la tierra cuando aparecieron. Entonces eran apóstoles del Espíritu, y empezó, y le tiraron duro, solo que ahora se les fue la mano, porque ahora ya no son apóstoles del Espíritu, eran apóstoles de cualquier cosa ahora, ¿va? De la gracia, de la supergracia todo. También. Leo que solo falta que aparezca el de la esquina, el chiclero de la esquina, que es el apóstol chiclero, ¿va? Porque era todo el mundo manoseó eso, lamentablemente, ¿va? Recuerdo también lo de la danza restaurada, nos tiraron duro. Allá había un lugar, un salón donde llegaban marimbas y tocaban música, pero el lugar se llamaba chinique. Chinique era una palabra de quiché y algo así. Entonces, pero en ese lugar era muy conocido porque iba todas las personas que trabajaban en el servicio de las casas.
y empezaban a tocar la marimba y con un lazo los que iban pagando su dinero se metían a bailar. El chinique era bueno, empezaron a decirnos que éramos el chinique de Guatemala. Solo que ahora todo el mundo tiene eso metido. Entonces, no fue fácil el camino, siempre fue empedrado, pero él había aprendido algo desde el principio. Lo que los hombres le habían enseñado no era correcto. Inclusive, Pastor Rigo, yo me recuerdo también cuando aquí en California empezó a incursar el método de la ministración al alma. La ministración que al eso alma. también decían que estamos practicando lo que practicaba la iglesia grande, que era un confesionario y que cómo es que nosotros habíamos caído y ahora todo el mundo lo practica. Todo el mundo practica. Mire, él abrió brecha, pero él desde el principio se acostumbró a que los hombres no tenían la razón sino la Biblia, la palabra de Dios. Entonces agarró la palabra de Dios como columna vertebral. Y claro que yo, que estuve cerca de él tanto tiempo, a veces se sentía lastimado por lo que la gente decía. Pero Dios le hablaba y le confirmaba y le reconfirmaba con visiones, sueños, con mensajes proféticos. Y la base la Biblia, o sea, y entonces aprendió a mirar la Biblia y a dejar de ver a los hombres. Porque él decía esto: cuando estaba mal los hombres me aplaudían y me decían que estaba bien, y ahora que estoy bien los hombres me dicen que estoy mal. Decía. Entonces se quedó con la Biblia como columna y Dios lo usó, empezó a crecer la misión. Yo realmente, como estaba concentrado en la central, yo casi no salía. El trabajo adentro era mucho, o sea, recibí invitaciones para salir, pero no salía porque el trabajo adentro era bastante, máximo cuando estaba en el pastorado. Bueno, entender 10,000, 12,000 gente no era fácil, ¿no? Pero ahí había crecido, para mí era normal ver ese movimiento, ni siquiera lo miraba espectacular, ahora veo que era espectacular, pero en ese entonces no lo miraba, sino yo ahí me nací, me crié, me desarrollé hasta llegar al pastorado. Pero ahora que he estado saliendo, me impacta la influencia, el alcance que tuvo el ministerio del Dr. Ríos. Nosotros que nos juntábamos con él casi todos los días, él mismo no estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo con su ministerio. Y lo ha llevado, por todo el mundo. Bueno, se le llegó a llamar a él el hombre señal. El hombre señal. Que de alguna manera cada cierto tiempo nace un hombre de esos, que deja una huella. Hermano, solo déjame decirle esto. Bueno, yo le dije al principio, existía el movimiento cristiano en Guatemala que tenía teología, que tenía letra, que sabía decir, pero era gente fría, tibia y mundana. Se miraba que los líderes y los que estaban ahí a veces iban a fiestas, y estaba el movimiento que supuestamente buscaba la santidad, pero no decía nada. O sea, estaban en las clases bajas. Eran conservadores, apáticos. Eso eran dos sectores bien marcados. Sí. Entonces viene el Dr. Ríos y empieza, y Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Solo que el hombre empieza a predicar una palabra que tenía sentido y unió esas dos alas que estaban totalmente separadas y las puso aquí. Lo que decía tenía teología, si usted quiere, tenía sentido la palabra que daba, no eran solo gritos, no era solo bulla, tenía sentido, solo que iba acompañado de la unción de lo sobrenatural. Que fue lo que hizo mantener y sostener entonces, el movimiento. Pero ¿qué pasó en Guatemala entonces? Se marcó un antes y un después. Y un después en la vida del cristianismo, allá en Guatemala, el cristianismo evangélico. Él marcó un antes y un después. Entonces ya con el conocimiento de la palabra empezó a entrar a estratos medianos y altos con la unción que había. Y entonces literalmente dejó, si lo hablamos desde el punto de vista social normal, una nueva forma, una nueva moda, dirían alguien, ¿no? Pero no es tanto, sino una nueva forma de presentar el evangelio. A nosotros nos decía, jóvenes,
hagamos atractivo el Evangelio. O sea, hablemos palabra con sentido. No solo gritos, no solo bulla, pero tampoco que la gente se duerma. Sí. Sino que lleve eso. ¿Y eso cómo se consigue? La única manera de conseguirlo es que lleve unción del cielo. Y esa no se consigue paseando. No se consigue distrayéndose. No se consigue atendiendo las cosas de este mundo. Se consigue consagrándose. Y a nosotros que estábamos con él nos decía mucho, y es un eslogan que estoy usando mucho ahora, decía, jóvenes, nos decía al hablar a nosotros, que no se les olvide que la plancha que se desenchufa tiende a enfriarse. Eso Sí, nos lo decía eso. tanto. Decía, no importa cuán hirviendo haya estado la plancha, si la desenchufan, tiende a enfriarse. Y lo llevo tan grabado yo. O sea, nunca hay que retirarse, nunca hay que considerarse tan bueno como que uno puede navegar sin el auxilio divino. No, hay que mantener eso constante. Bueno, marcó un antes, un después en el Evangelio. Lo tremendo del caso es que ahora veo que no solo lo marcó en Guatemala, lo marcó internacionalmente. A nivel mundial, sí. Y entonces, pues la sorpresa que me estoy llevando yo, porque voy a decir que no, es ver la influencia que tuvo lo que Dios hizo con él, con el ministerio de él. Que aún después de partir, el movimiento pues tiene fuerza a los lugares donde voy, casi a los lugares donde voy. Ahí está el espíritu de lo que él sembró, en la palabra revelada con unción. Y Cristo salva, decía él, lo dijo, la sangre de Cristo, decía él, no salva. Las llagas de Cristo no sanan. Y la palabra, la verdad de Cristo no liberta. Y tenía base bíblica para todo eso. Sí. Es impresionante. Entonces, eso se conseguía solo por revelación. No hay otra forma de explicarlo. Y increíble porque cuando él hablaba, y yo no sé si ustedes se recuerdan los inicios, cuando empezó a hablar de lo que era la cobertura, sí, que también fue muy vituperada, muy... de alguna manera un ataque frontal directo, fuerte, que ahora a la final pues tenemos bases bíblicas para hablar que la cobertura es una bendición. Es una bendición. Yo me recuerdo, nunca había, bueno, yo era cuando él venía aquí, a mí me tocó el privilegio de conseguir todas las Biblias, qué bonito, todas las traducciones, que él me decía, consígueme tal traducción, y yo iba a buscarla, y yo no sabía dónde la sacaba, pero cuando encontramos ese versículo de Isaías 4:7, que habla sobre el dosel, la cobertura que protege y todo, que ese fue un pie de imprenta para revertir todos los ataques que él recibía. Y lo encontramos, y todavía me recuerdo la versión que es la Regina, que ahí habla del dosel. Entonces, yo hace unos días me estaba recordando eso, que yo estaba escuchando un estudio de él, y me acordé de eso. Pero ahorita todo usted que escucha, cualquier movimiento habla de cobertura. De cobertura. Y solo déjenme decirle esto, nos atacaron tanto, me acuerdo que decían, ahora andan con la doctrina de la sombría, ¿verdad? Sí, decían, ahora todo el mundo mete cobertura, solo que ahora están abusando de la cobertura. Sí. Porque hay gente y líderes, y aquí que despierte el pueblo del Señor, la cobertura fue dejada para bendecir. Hay quienes le dicen, si se va de mi iglesia, le quito la cobertura y como que perdiera la salvación. Sí. Eso es herejía plena. Sí. La cobertura no fue dejada para eso, fue dejada para bendición, y la cobertura la da hasta el padre de familia en la casa, ¿verdad? La tiene que dar. Entonces, que no se dejen tomar el pelo, porque mucha gente está esclavizada bajo una cobertura mal enseñada. Y he sabido casos que para que no se le van las ovejas, dice, si te vas de esta iglesia, te quito la cobertura, y la gente no se va para que no le quite la cobertura. Esa cobertura no es la de Dios. Sí. Y voy a decirle la verdad, y perdón que lo diga, pero si donde estás no te alimentan espiritualmente por los tiempos finales que estamos viviendo, escapa por tu vida. Ve a buscar donde están predicando la verdad. Porque si te quedas a la gran tribulación, no la vas a poder decir al anticristo, nunca me enseñaron, él no va a respetar eso. Porque tenían la opción de buscar la verdad, que es una responsabilidad personal. Sí. Y si la buscan, y lo bueno es que hay donde se predique la verdad.
Y no digo que aquí sea el único lugar, sería una ingenuidad y una barbaridad mía. No es aquí el único lugar, pero aquí es un buen lugar para venir a buscar la verdad y encontrar. Yo creo que ustedes mencionaron algo en el retiro que me llamó la atención, porque yo siempre lo digo, hay iglesias que son ciudades de refugio. Así es. Que la gente va buscando huir primero de una condenación y del vengador, y que llegan a lugares donde, yo también me voy a atrever a decir esto, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde hay refrigerio, porque la palabra da aliento a nuestra alma. Pues el lema que nosotros tenemos, el IN, un refrigerio, un descanso para tu alma. Entonces, hay lugares donde uno llega y siente, y para mí esto siempre fue un refrigerio. Pero me acuerdo mucho, ahorita que usted mencionaba algo, a mí me dio un consejo. Me dijo, una oveja que tiene hambre y busca pastos verdes, si es necesario, deja la piel en los alambres de púa, por ir a buscar el pasto verde. Y siempre lo mencionó, dijo, aquel que ama la verdad y que quiere que su alma sea sana, si es necesario, deja allí el pellejo, decía él, en el alambre de púas, pero va a los árboles, porque posteriormente ese mismo pasto, la palabra, va a restaurar esa piel, decía. Y es una gran verdad. Qué gran verdad, que nunca le escuché eso, pero qué lindo lo que dijo él. A mí personalmente me lo dijo cuando él vino aquí. Es cierto. Perdón, hermano Tachito, es que el bienestar, o sea, la búsqueda de la vida espiritual es prioridad uno. Sí. Todo lo demás secundario, porque creo que todo lo demás se va a quedar, aún el cuerpo se va a quedar. O sea, si el Señor no viene pronto, tenemos que ir a cargar tierra, como de lugar, como dicen comúnmente, ¿verdad? Entonces, es tan prioridad uno la parte espiritual que el Señor Jesús dijo, si tu parte material, el ojo, te es ocasión de caer, quítatelo. Que es mejor entrar al cielo sin un ojo y no todo tu cuerpo ser echado al infierno. Sí. O sea, está estableciendo la prioridad espiritual sobre las cosas materiales. Entonces, hay que buscar la verdad. Hay lugares donde se predica la verdad desesperadamente, porque el tiempo final que estamos viviendo ya no da chance para otra cosa. Estamos en los tiempos finales, los aconteceres mundiales alrededor nuestro lo están gritando, pero a voz en cuello, que Cristo viene pronto otra vez a la tierra. Y el que no esté preparado se va a quedar. Así de fácil. Así que, si en tu centro de reunión tú sientes, me dicen hermanos, pero ¿cómo hago para saber si sí o no? Si no te alimentan la parte espiritual, si no te motivan a la búsqueda de Dios, si no te motivan a la consagración, no con miedos infundados, que sería un legalismo, sino con enseñanza de la palabra, si no haces eso, necesitas escapar por tu vida. Ve a buscar lugares donde hay pasto espiritual que alimente tu alma y tu espíritu. Y cuando los encuentres, quédate ahí, que no te mueva el diablo. Y hermano Rigo, pues le queremos agradecer en esta Si me da un minutillo más. Como estoy hablando de los tiempos finales, es señal que el arrebatamiento viene. Cuando uno predica esas verdades, siempre hay gente que se opone y ya no es extraño. Yo incluso me he acostumbrado que con el doctor aprendí que siempre se oponen a la verdad. Así de fácil. Pero nos dicen, por ejemplo, los que predican, le dicen, no, conságrese porque el arrebatamiento viene. Santifíquese porque el arrebatamiento viene, el Señor ya viene. Desde los días de Pablo lo esperaba. O sea, si Pablo lo esperaba, ahora está más cerca, muchísimo más cerca. Va. Y vienen, y es increíble que haya, me sorprende porque hay líderes cristianos que dicen, esos escapistas, esos cobardes. Es el título que nos pusieron. Y yo digo, ¿cómo es posible que se les haya pasado por alto lo que dice el Evangelio de Lucas 21:36 en los mismos labios del Señor Jesús? Hablando de esto que dice, velad y orad para que seráis tenidos por dignos de escapar. Y ellos están contradiciendo lo que dijo el Señor Jesús y están predicando supuestamente el Evangelio de Jesús. Bueno, no están predicando toda la verdad. Si es que la están predicando, hay que checar que están predicando. Ahora es el tiempo que hay que hacerle caso al Señor Jesús. Hay que escapar. Al principio pues me sentí un poco afectado con lo que dijo, pero cuando Dios me habló de ese texto, ahora me halaga que me digan que soy escapista. Sí soy escapista,
¿Por qué? Porque Jesús me lo recomendó y le hago caso a Jesús más que a los hombres. Otra vez los hombres engañando a la gente, ¿verdad? Gracias, hermano Rigo, y pues venir a refrescarnos un poco nuestra historia genética, Sí, de que somos de Elim, y a través de este medio hay mucha gente que le conoce a usted, amén. aunque usted no lo crea. Gracias. Yo hablo con mucha gente de todo el mundo y siempre me preguntan por hermano Rigo, de los que están ahora, de otros también me preguntan que están en otros movimientos, pero le queremos agradecer. Gracias. Y hermano, dentro fue de un este placer. agradecimiento también le quiero pedir de favor que dentro de la audiencia hay muchos que no conocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es una parte. Y también hay otros que por alguna razón o motivo se apartaron de los caminos de Dios. No sabemos ni nos interesa, solo sabemos que están apartados, pero que Dios le está dando una oportunidad más a que vuelvan a retomar su vida espiritual, volver a regresar a la familia de la fe. Y yo quisiera pedirle de favor que orara por ellos y que haga la invitación de salvación y de conversión a todos aquellos que están en la televisión. Querido teleaudiencia de este canal, Dios te está llamando a través de estos medios de comunicación. Lo más importante es salvar el alma. Lo más importante es asegurarse tu eternidad. Y solo hay dos lugares donde puedes llegar, al cielo o al infierno. Pero Dios proveyó eso. Y si quieres aceptar a Cristo como Salvador, haz esta oración conmigo. Padre, en esta hora vengo a pedirte perdón por mis pecados. Sí. Que la sangre de Jesucristo me limpie de toda maldad. Perdóname porque he pecado contra ti. Yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. En esta hora te pido que limpies mis pecados. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén.